Saludos cordiales tengan todos ustedes. Estamos en el canal Estudiar Derecho. En esta oportunidad vamos a presentar un video que tiene que ver con la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Estamos hablando de la ley 045 que ha sido promulgada el 8 de octubre del año 2010. Es una ley que tiene una vigencia ya de bastantes años en el Estado boliviano, cuya base legal está en el artículo 2 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que condena la discriminación racial y se comprometen a seguir una política encaminada a eliminar esta discriminación. Asimismo, también es base legal de la Ley 045 el parágrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política del Estado, que establece que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política, filiación filosófica, estado civil, tipo de ocupación, grado de instrucción, alguna discapacidad, estado de embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o el ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de todas las personas. Esta ley tiene como objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de todos los actos de racismo y toda forma de discriminación. Asimismo, la ley tiene por objetivo eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación, pero además consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo y toda forma de discriminación. Esta ley, además, se va a basar en algunos principios generales, ¿no? Como por ejemplo, el principio de interculturalidad, el principio de igualdad, el principio de equidad y el principio de protección. Todos siempre enmarcados en cuanto a la protección respecto de la discriminación y toda forma de racismo. En este caso, el ámbito de aplicación de la Ley 045, a diferencia de otras leyes, se ha extendido, toda vez que, primero, esta ley no reconoce inmunidad, no reconoce fuero o privilegio alguno, por lo tanto, se aplica a todos los bolivianos, a todas las bolivianas y a todo estante y habitante en territorio nacional y que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado boliviano. También se aplica a las autoridades, servidores y ex servidores públicos, hombres y mujeres, eh, de todas las instituciones, de los órganos legislativo, judicial, ejecutivo y electoral del Estado Plurinacional de Bolivia, así como aquellas entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas, desconcentradas, y también se va a extender a aquellas entidades territoriales autónomas de carácter departamental, municipal, regional e indígena originario campesinas. También esta ley se va a aplicar a todas las entidades que conllevan el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, las universidades, la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y toda entidad que pertenezca a la estructura estatal. De la misma forma, también en el ámbito de aplicación se tiene a las personas privadas, jurídicas, instituciones no gubernamentales, instituciones nacionales o extranjeras presentes en el Estado boliviano, asimismo a las organizaciones sociales, a los mecanismos de control social, las misiones diplomáticas que están presentes en el Estado boliviano. Esta ley 045 va a establecer también medidas de prevención que están destinadas a erradicar el racismo y toda forma de discriminación. Y en este sentido, se va a establecer en esta ley como un deber del Estado boliviano definir y adoptar políticas públicas de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación. Y en ese sentido,
pues todas estas políticas tendrán que aplicarse en el nivel nacional, departamental, municipal e indígena originario. Por ello, se ha definido algunas acciones que tienen que ver con distintos ámbitos en el país, por ejemplo, en el ámbito educativo, en el ámbito de la administración pública, en el ámbito de la comunicación, de la información y la difusión, va a aplicarse estas políticas públicas de prevención. En lo educativo, de manera general, podemos decir que se tiene que promover el diseño e implementación de políticas institucionales de prevención en las universidades y en los institutos normales y en todo el sistema educativo nacional. Asimismo, también tendrá que diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales y de diálogo intercultural. También se deberá promover la implementación de procesos de formación y educación en derechos humanos y en valores en los programas de educación formal, así también como en los programas de educación no formal. En cambio, las medidas de prevención en el ámbito de la administración pública tienen que ver con la capacitación a los servidores y a las servidoras públicos de la administración pública, por supuesto, acerca de estas medidas de prevención, sanción y eliminación del racismo y la discriminación. También la inclusión curricular de la prevención contra el racismo y la discriminación en todos los institutos de carácter militar, de carácter policial. También tiene que ver con promover políticas institucionales en los sistemas de educación y de salud, así como también de promover una ética funcionaria y de buen trato de atención a la ciudadanía en todo el sistema de la administración pública. Finalmente, también tiene que ver estas medidas de prevención con garantizar que los sistemas políticos y jurídicos reflejen la plurinacionalidad del Estado boliviano en el marco de los derechos humanos. Y finalmente, las medidas de prevención en el ámbito de la comunicación, de la información y de la difusión tienen que ver con promover la producción, la difusión de datos estadísticos respecto de racismo y discriminación, promover la realización de investigaciones y estudios cuantitativos y cualitativos. Los medios de comunicación públicos y privados deberán proveerse de mecanismos internos que garanticen la eliminación de estos fenómenos, ¿no?, del racismo y la discriminación. Asimismo, disponer que los medios de comunicación públicos y privados en el ámbito radial, televisivo, escrito y de acuerdo a las nuevas tecnologías de información y comunicación, pues vayan eliminando de sus programaciones lenguajes, expresiones y manifestaciones racistas, xenófobas y otro tipo de contenido discriminatorio. Finalmente, también como una medida de prevención que obliga a los medios de comunicación es la difusión del contenido de toda la ley. ¿Cuáles son las instancias que tienen que ver con la competencia en la protección a las víctimas y al racismo? Previamente a ello les pedimos a todos ustedes se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube haciéndole clic a la campanita. En esas instancias competentes de protección vamos a encontrar la creación del Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Este comité tiene que ver fundamentalmente con la promoción, el diseño, la implementación de políticas y normativa contra el racismo y contra la discriminación. Esta institución, esta instancia, este comité está bajo tuición del Ministerio de Culturas a través de la oficina denominada Viceministerio de Descolonización. ¿Quiénes son integrantes de este comité? Todas las instituciones públicas, del órgano ejecutivo, del órgano legislativo, del órgano judicial, del órgano electoral. Asimismo, acá tienen que ver las comisiones de derechos humanos de la Cámara de Diputados, los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, autonomías indígena originaria campesinas.
También son parte de este comité las organizaciones sociales que tienen vigencia en el Estado boliviano, así como las organizaciones indígena originaria campesinas, ¿no? Entre estas el SIDOF, el CONAMAG. Vamos a hablar acá también de las comunidades interculturales y comunidades afrobolivianas, son parte de este comité nacional, así como las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer, la juventud, la niñez, la adolescencia, de las personas con discapacidad y de todos los sectores vulnerables de la sociedad. Finalmente, se abre la puerta también a otras instituciones o organizaciones que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, la defensa de la sociedad civil en su conjunto. Aquellas personas que hubiesen sufrido actos de racismo o de discriminación pueden optar por acudir a instancias competentes de protección a las víctimas de racismo y de discriminación en la vía constitucional, en la vía administrativa o disciplinaria y en la vía penal según corresponda. Asimismo, si hablamos y profundizamos lo que es la vía administrativa o disciplinaria en instancias públicas, en instituciones públicas en concreto, tendríamos que decir que se ha definido como faltas en el ejercicio de la función pública, por ejemplo, las agresiones verbales, la denegación de acceso al servicio, el maltrato físico, psicológico y sexual, todo siempre por motivos racistas, discriminatorios, ¿no? Que tengan que ver en el actuar de los servidores públicos. Siempre que estas faltas se cometan, además, en el ejercicio de funciones en la relación entre compañeros de trabajo o con las y los usuarios del servicio. Cuando existe este tipo de agresiones, este tipo de faltas en la vía administrativa, se puede asumir varios tipos de acciones, ¿no? Entre estos, por ejemplo, se puede determinar ante la denuncia que se tenga que someter al servidor público a un tratamiento psicológico. Para esto se debe necesariamente modificar los reglamentos internos de personal, los reglamentos disciplinarios. Y en caso de haberse constituido o de haberse determinado en el proceso administrativo una responsabilidad penal, la institución pública debe remitir inmediatamente el caso ante el Ministerio Público. Finalmente, también se expresa que se debe remitir una copia del trámite administrativo a la Dirección General de Lucha contra el Racismo, que es dependiente del Viceministerio de Descolonización. También las instituciones privadas son sujetos y tienen que adoptar medidas, ¿no? Contra las agresiones verbales, contra la denegación de acceso al servicio, contra el maltrato físico, psicológico y sexual, que tiene que ver con motivos racistas o discriminatorios que no constituyan delitos. Ante eso, las acciones denigrantes que se puedan suscitar también tienen que ser sometidas a acciones de carácter institucional interna que tiene que ver con los procesos internos, los procesos que se ventilan ante la autoridad sumariante fundamentalmente. Y de todas estas acciones se debe remitir una copia a la Dirección de Lucha contra el Racismo. Casi finalmente tenemos que mencionar que también otra instancia competente de protección a la víctima de racismo y de discriminación está en acudir a la denominada vía penal, es decir, a la vía jurisdiccional. Para ello, se ha establecido el cambio en lo que es el Código de Procedimiento Penal cuando se va a hablar de los delitos de acción privada. Entre estos delitos de acción privada, que el artículo 20 los va a enumerar, se va a incorporar como un nuevo delito de acción privada el delito de insultos y otras agresiones que tiene que ver con la instancia penal, con la acción penal privada. Ahora, cuando ya estamos hablando de delitos que tienen que ver con la acción penal pública, acá nos vamos a encontrar con que la ley 045 ha incorporado
nuevos delitos al Código Penal, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el artículo 281 bis, que habla del tipo penal denominado racismo, entendiendo esta por aquella persona que arbitrariamente e ilegalmente restrinja, anula, menoscabe o impida el ejercicio de derechos individuales o colectivos por motivos de raza, de origen nacional, de origen étnico, de color, de ascendencia o de pertenencia a alguna nación o pueblo indígena originario, campesino o por pertenecer al pueblo afroboliviano. En este caso, si se trata de un servidor público que va a subsumir su conducta al tipo penal racismo, pues la sanción se va a agravar en un tercio, ¿no? El mínimo, y en una mitad el máximo, ¿no? Cuando se trate de un servidor público. Asimismo, se crea el tipo penal 281 ter, discriminación, que establece que aquella persona que arbitraria e ilegalmente obstruya, restrinja, menoscabe, impida o anule el ejercicio de derechos individuales y colectivos por motivos de sexo, edad, género, origen, orientación sexual, filiación familiar, ideología, opinión política, enfermedad, tipo de ocupación, grado de instrucción o porque por alguna procedencia regional, por alguna apariencia física y vestimenta, también va a ser sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 5 años, acrecentándose, agravándose cuando se cometa este tipo penal por alguna servidora o un servidor público. También tenemos el artículo 281 cuater, que es la difusión e incitación al racismo o a la discriminación, ¿no? Que va a tener que ver con aquella persona que difunda ideas basadas en la superioridad, en el odio racial, o que promueva o justifique el racismo o cualquier forma de discriminación, pues va a subsumir su conducta a este tipo penal. Y en todo caso, de tratarse de un servidor público, pues la pena se va a acrecentar. Tenemos el artículo 281 septieser, que habla de las organizaciones o asociaciones racistas o discriminatorias, y va a mencionarnos el tipo penal a aquella persona que participe en una organización o asociación que promueva o justifique el racismo o la discriminación. Esta persona va a subsumir su conducta a este tipo penal y va a ser sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 4 años, siendo agravada en el caso siempre de tratarse de un servidor público. Finalmente, también tenemos el artículo 281 octies, insultos y otras agresiones verbales por motivos racistas o discriminatorios, que también va a establecer aquella persona que por cualquier medio realice insultos, agresiones verbales, que tengan que ver siempre el motivo racista o discriminatorio, va a subsumir su conducta a este tipo penal. Acá se abre nuevamente lo que está establecido en el Código de Procedimiento Penal, que establece la obligatoriedad de denunciar. Esto ya estaba determinado en el Código de Procedimiento Penal, sin embargo, cuando se trata de los tipos penales de racismo o discriminación, se va a eh, determinar esta obligatoriedad en función a que una persona vaya cumpliendo un servicio público y que conozca estos hechos de racismo, está en la obligatoriedad de denunciar ante la autoridad competente. Asimismo, también se crea el sistema de protección de víctimas y denunciantes que, de alguna manera, el Estado tiene que garantizar la seguridad física, la seguridad psicológica de las víctimas, de los testigos y de los denunciantes en delitos de racismo o de discriminación. Asimismo, la ley ha establecido también la posibilidad de aplicación del procedimiento penal en cuanto a las salidas alternativas que establece el procedimiento de acuerdo al criterio fiscal y que tiene que ser siempre con aceptación de la víctima. En fin, este es el contenido de manera general que tiene la ley 045 y se los hemos presentado de esta manera. Les invitamos a todos ustedes, asimismo dejamos las referencias bibliográficas, les invitamos a todos ustedes a suscribirse a nuestro canal y a
realizar los comentarios que ustedes vean convenientes. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.